Dejamos al Dios de salvación. Dios declara, Él es nuestro sanador. Él es nuestro Dios todopoderoso. Él es el único que salva. De Jehová es la salvación. Se repite en las Sagradas Escrituras. La salvación solo viene de Dios. Y al dejar a Dios... ¿Dónde volvemos cuando hemos dejado la palabra de Dios? Bienvenido al episodio 4 de Gracia y Verdad, donde el pastor Guillermo Green expone 2 de Crónicas capítulo 34. A través del reinado de Josías, vemos el poder de la reforma cuando la ley de Dios es redescubierta. Predicado en la Iglesia Pacto de Gracia San José, Costa Rica, el 18 de abril de 2015. En el Pentateuco, Dios llama su palabra el testimonio de su pacto. Claro, porque Dios es un Dios que realmente establece una relación formal. Y Dios dio el documento de que Él sería nuestro Dios y el de nuestra descendencia después de nosotros. Dios no obra hoy sí, mañana no, como nosotros. Nosotros somos vacilantes. Hoy estamos contentos, mañana de chicha. Hoy decimos sí, estamos con toda disposición, mañana nos da cólera y decimos que no. Dios no es así. Las promesas de Dios en Cristo son sí y amén. Y Dios dio testimonio, hermanos. Testimonio de su pacto con su pueblo. Por ejemplo, Éxodo 31, versículo 18, dice, Dios instruye a Moisés Dios le dio a Moisés las tablas del testimonio, las tablas de la ley, los 10 mandamientos eran las tablas de ¿qué? Testimonio. ¿Testimonio de qué? ¿Qué testimoniaban? Dios, su relación con su pueblo. Eran tablas de testimonio. En Deuteronomio 4:45 dice Dios, estos son los testimonios. Los estatutos de Dios eran los testimonios. Hermano, Dios da testimonio, prueba, es por escrito de sus promesas con su pueblo, su salvación con su pueblo. ¿Y qué hicieron Israel? Israel quería una espiritualidad. Israel no era irreligioso. Israel no era ateo. Abundaban espiritualidad en Israel, hermano. Abundaban los lugares sagrados. Abundaban los ritos y las ceremonias y las prácticas espirituales. Hoy cuesta mucho conseguir un ateo. Y hoy más y más se habla de espiritualidad. Como decía una persona, yo soy muy espiritual, no soy cristiano, pero soy muy espiritual. Claro, es la moda, estamos simplemente reflejando lo que siempre se ha reflejado. Israel era muy espiritual, pero una espiritualidad sin el testimonio público de Dios. Una espiritualidad inventada. Todos somos espirituales, hermano. Tendremos nuestra religión, o la religión basada en el testimonio del Dios del cielo, o una religión inventada. Una religión que yo quiero, que me satisface a mí. La ignorancia de la palabra de Dios, del testimonio de Dios, contribuyó a, versículo 25, a abandonar a Dios. Hulda la profetisa dice, todas las maldiciones se van a cumplir porque dejaron. Abandonaron. Yo quiero que pensemos en esto, hermano. Al dejar a Dios, ¿qué es lo que Israel estaba dejando? En primer lugar, estaban dejando la vida. ¿Qué dijo Dios hacía muchos años en el Edén? Si me sigue a mí y mi palabra, yo soy vida. Y si no, moriréis. ¿Y qué escogió Eva? Y luego Adán, la muerte. El Dios verdadero, el Creador, hermano, es el dador de vida. Fuera de Él no hay vida, hay muerte. Muerte física y muerte espiritual. Cuando Israel abandona el Dios verdadero, el Dios de vida, escoge muerte. Y Hulda la profetisa tenía la triste tarea de decir, todas las maldiciones que Dios dijo públicamente por escrito se van a cumplir. Cuando abandonamos al Dios hermano, verdadero, no estamos consiguiendo una vida pura vida. Estamos escogiendo muerte.
Dejamos al Dios de salvación. Dios declara, Él es nuestro sanador. Él es nuestro Dios todopoderoso. Él es el único que salva. De Jehová es la salvación. Se repite en las Sagradas Escrituras. La salvación solo viene de Dios. Y al dejar a Dios, dejamos la salvación. Abandonamos la salvación. Desechamos la salvación. Dios es el que perdona. ¿Qué es lo que impide nuestra relación con Dios, hermano? Nuestra culpa, nuestras ofensas impiden nuestra relación con Dios. Y cuando abandonamos a Dios y le damos la espalda, estamos dando la espalda al único que nos puede perdonar, al único que nos puede reconciliar. Y finalmente abandonamos al que es verdad. Es terrible vivir bajo la mentira. Dejamos al que es verdad. Israel, creyéndose más felices sin Dios, lo abandonan. Pero solo iban a encontrar muerte, mentira y engaño. Y esto es tan cierto hoy como en aquel entonces. Jesucristo lo dijo muy claramente: apartados de mí nada sois. Nuestros hijos pueden tener la mejor educación académica en toda la nación, pero si no conocen el dador de la vida, si no conocen el dador de la sabiduría, si no conocen a Dios, no conocen la verdad y no conocen la vida. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La desobediencia del pueblo, el abandonar a Dios, los llevaría a ser castigados. Y recordemos, hermanos, que este testimonio, muchos de los que tratan la Biblia les gusta escoger. Esta página me gusta, esta página no me gusta, esta tampoco. La Biblia relata la salvación de Dios y también el castigo por abandonarlo. Las dos cosas. Los israelitas olvidaron ese aspecto. Sus hijos debieran haber sabido del Dios santo, del Dios justo y de un Dios celoso. Como hijos del pacto, y pronto Dios primero estaremos bautizando a algunos de los hijos que están aquí presentes. Como hijos del pacto tenían el derecho de saber todo esto. Una de las cosas que el bautismo, la circuncisión en el Antiguo Testamento y el bautismo hoy día da, una de los beneficios que el bautismo otorga al niño es el derecho de recibir instrucción en la palabra de Dios. Y los israelitas y los hijos de los israelitas tenían el derecho y fallaron. Ellos eran desobedientes, pero más desobedientes sus padres, porque sus padres no le dieron lo que era suyo por herencia. Y ellos permitieron que lo más importante de la vida se perdiera. Cuando una pareja se casa hoy en día, generalmente se intercambia un anillo de bodas. Y una vez casado, andamos ese anillo de bodas con orgullo. El anillo no es su esposa, obviamente. Pero el anillo representa aquel matrimonio que usted entabló con el amor de su vida. Ahora, ¿qué pasa si uno se casa y ya se pone el anillo y un día usted llega a la casa y no anda el anillo de bodas? Y su cónyuge le pregunta, ¿el anillo? Bueno, si sucediera a mi esposa ni me daría cuenta, porque yo ni me doy cuenta de estas cosas, ¿verdad? Pero ella se daría cuenta si yo llego sin mi anillo, porque las mujeres como que ponen más cuidado de los detalles. Yo soy torpe totalmente. Pero ella, téngase por seguro, me preguntaría, ¿el anillo? ¿Qué pasa si alguien dice, mira, hey, no sé? ¿Qué pensaría su cónyuge? Está un poco raro, como que no sabe. ¿Cómo que no sabe? ¿Qué es eso? Tras que el mío ni sale, y para arrancarme hay que
poner no sé qué y sacarlo, ¿verdad? Y si yo llego sin mi anillo, es porque fue un esfuerzo por sacármelo. Está raro. Hermanos, la ley que Dios había dado al pueblo era el anillo de bodas. Ese era el testimonio del matrimonio que Dios estaba entablando con su novia, el pueblo de Israel. Él le dio esto como un adorno. ¿Cómo es posible que nosotros tratemos la palabra de Dios como hay que ir a la iglesia? Hay que memorizar, porque el pastor nos tiene memorizando Proverbios 11. Voy a ver. ¿Cómo es posible que usted diga, este anillo, cómo me estorba? Este anillo, quejándose todos los días de este anillo, qué feo, que estorba, que no sé qué, que ojalá. Hermano, Dios le dio la palabra como testimonio de su pacto. Y en Israel los padres debieran haber enseñado el tesoro más grande que tenían para sus hijos. Pero al abandonar la palabra y perder la palabra, hermanos, ellos no tenían nada que heredar a sus hijos. Y ese abandono traería juicio sobre ellos. Y Hulda dice, todas las palabras se cumplirán. Bueno, en medio de todo esto, Dios por gracia permite que se descubra el libro de la ley. Ya hemos repasado seguro un rollo, tal vez medio comido por el comején y todo empolvado, y sacan el rollo y a estas alturas hablaban más arameo que hebreo. Ya les costaba entender el hebreo del Pentateuco, tal vez por eso Safán es el que lo tiene que leer, tal vez guardaba algo del viejo hebreo, y lo llevan y se lo lee. ¿Y qué hace el rey cuando escucha? Está el rey atento. Y leyeron todo el libro, si fue Deuteronomio, todo hasta el final, las bendiciones y maldiciones, porque están al final. ¿Y qué hace el rey? En versículo 19, el rey oyó las palabras y se levanta y rasgó sus vestiduras. En la cultura de Israel, esa era la máxima expresión de trastorno, de tristeza, de que esto está mal. Y rasga sus vestidos y dice, hemos pecado. Lo primero que produce la palabra de Dios, hermano, es el arrepentimiento. Y así debe ser. Sabe, como pastor y como hermano y como amigo, viera la tristeza que me causa, hermanos, cuando uno comparte la palabra de Dios con alguna persona que está apartada, está endurecida, su vida no muestra agradecimiento a Dios. Y cuando uno dice, pero amigo, la Biblia dice tal y tal cosa, y lo primero que dicen, sí, pero, y se justifican. Qué triste cuando la Biblia no produce arrepentimiento, porque eso dice mucho de la condición de nuestro corazón. ¿Se acuerda cuando Natán fue donde David después de Betsabé y lo acusa, tú eres el hombre? ¿Qué hizo David? He pecado contra Jehová. Josías, cuando escucha la palabra, ¿qué hace? Hemos pecado contra Jehová. La palabra, hermanos, en el corazón que tiene fe, la palabra produce arrepentimiento. En segundo lugar, produjo cuando Hulda la profetiza dice, todo se va a cumplir, pero Dios va a esperar en misericordia, Dios va a esperar, por lo menos usted podrá reinar. Josías hace todo lo posible para salvar cuantas almas pueda durante su vida, y reúne todo Judá y todo Efraín y Manasés. Ahí usted puede leer todo lo que está haciendo, y hace una renovación del pacto, y reúne a viejos y jóvenes, niños estaban presentes,
Porque Josías sabe que aparte de Dios, hermanos, aparte de Dios, no hay salvación. Y él renueva el pacto que Dios había establecido con Israel. Fíjese que fueron incluidos los versículos 30 al 31. Estaban incluidos los hijos una vez más. Porque los hijos iban a ser implicados en el juicio de Dios. Cuando caía el juicio de Dios, los hijos iban a sufrir. Y Josías llama a los padres con sus hijos. Y les dice, renovemos pacto ante Dios, arrepintámonos. Posiblemente Dios tenga misericordia de nosotros. Y él promete amar a Dios y seguir su palabra con toda su alma y todo su corazón. Lo vio. Versículo 31. Él dirige una renovación de pacto para comprometerse una vez más con toda su alma y todo su corazón. Porque Josías se da cuenta que solo hay dos tipos de pacto. El pacto con el Dios de vida y el pacto con el demonio para muerte. Solo hay dos lealtades, hermano. Dios lo puso claro en el Edén. O sigue mi palabra y vive. O sigue el demonio, el pecado y muere. Solo hay dos pactos. No hay muchos pactos, no hay muchas opciones espirituales, hermano. Eso es el engaño del demonio. Hay muchas religiones, una nueva religión cada día. Eso es mentira. Solo hay dos. Esto es muy simple. Esto es muy sencillo. Y Josías se da cuenta. Nosotros teníamos lealtad con el pecado. Renovemos el pacto que Dios había establecido con nosotros. De alma y corazón, otra vez, creyendo en el Señor. Porque solo aquí hay dos opciones. Escogemos a Dios para vida y salvación y perdón. O seguimos en el pecado y morimos todos. Qué lindo, qué lindo. Aquí tenemos a Josías, hermano. Un joven. 20 y cuántos años, 20 y pico años apenas. Aquí hay varios jóvenes que tienen apenas 19, 20, 21, 23 años. Usted es rey en Jerusalén, dirigiendo a todo el pueblo a consagrar sus vidas al Señor. Qué cuadro más lindo. Qué lindo. Este joven rey cumpliendo lo que los otros reyes teocráticos no cumplieron. Y por eso dice al principio del capítulo que él comenzó a caminar en los pasos de David, su padre. David no era su padre, David era su tatarabuelo. Pero David siguió a Dios. Y Josías siguió en los caminos de David, que siguió a Dios. Y Josías está cumpliendo el papel del rey teocrático. Quiere el papel, prefigurar a Cristo en su oficio de rey. Josías, a la cabeza del pueblo, asume su responsabilidad. Dirige al pueblo en arrepentimiento y fe en el Señor. Hermanos, vemos en él una sombra de Jesucristo. Jesús es el que se presenta delante de nosotros, cabeza nuestra, Rey nuestro. Y nos invita y nos lleva a una renovación de pacto. ¿Sabe qué hacemos cada domingo, hermanos? Venimos aquí, bajo nuestra cabeza Cristo, para renovar pacto con el Señor. Porque el arrepentimiento trajo el favor de Dios. Y la profetisa Hulda dice, cómo se humilló y se afligió y se arrepintió, morirá en paz. Y el último versículo del capítulo dice que todos los días de su vida condujo al pueblo en el servicio de Dios. ¡Qué hermoso! ¡Qué cambio! ¡Qué cambio pudo hacer Josías! Un muchacho joven que amaba a Dios, pero puesto como rey. Y cuanto más Jesús, hermano, cuanto más Jesús nos conduce todos los días de su vida que son eternas. Dios es un Dios de pacto. Y nosotros tenemos a alguien mayor que Josías. Tenemos a Cristo Jesús. Este pacto abarca a nuestros hijos, para bien o para mal. Nuestros hijos deben oír las palabras de Dios constantemente. Y como Israel renovó pacto con Dios aquel día, hermano, nosotros
semanalmente venimos aquí a hacer algo sumamente importante, a renovar pacto con Dios. Por eso yo pregunto, ¿cuál sería el motivo de no desear presentarse ante el Señor del pacto un día domingo? ¿Cuál sería el motivo de querer o de simplemente tomar a la ligera, o bueno, voy o no voy? ¿Cuál sería el motivo, hermano, de ausentarme de esta renovación de pacto tan importante bajo nuestro Rey Jesucristo? Yo creo, hermano, que este pasaje nos llama, este día, domingo, cuando venimos al servicio santo delante del Señor, donde Dios da no solamente su palabra como testimonio, sino dos señales más, la cena del Señor y el bautismo. Da señales, confirma su pacto. Yo creo que este pasaje nos llama a dos cosas, nos llama a un montón de cosas, pero déjeme terminar solo con dos cosas, hermano. El hogar cristiano. La primera responsabilidad de enseñar la palabra de Dios, Dios lo dijo en Deuteronomio 6. Padres, cuando se levanten y cuando se acuesten, en la casa y en la calle, amarre la palabra de Dios a las manos de sus hijos y amárrelos entre los ojos y póngalo en los postes de la casa. Yo creo que se ha dado que algunos chicos por la escuela dominical de la iglesia, algunos que están en nuestro instituto SECRE, con un buen programa de Biblia, algunos chicos llegan a saber más que sus padres las palabras de Dios. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Papá y mamá, su deber principal para heredar a su hijo, si usted no puede heredar un 5 cuando muera, por lo menos ame a su hijo suficientemente como para heredarle el conocimiento de Dios. La instrucción en la palabra de Dios es más que simple letra en la vida. Instruye a su hijo a amar a Dios y a su prójimo. Puede ser cosas tan pequeñas como que el vecino está enfermo y usted con su hijo le manda un quequito, un pancito para el vecino, instruyéndolo en un corazón agradecido. Agradecido con Dios y agradecido y colaborador con su prójimo. El hogar. Este nos llama, hermanos. Esto es un fuerte llamado a que nosotros no descuidemos el testimonio que Dios nos ha dado. Y eso se transmite solo de una forma. Se transmite de generación en generación solo de una forma, por la instrucción. Por la instrucción. Y la iglesia, hermanos. Nosotros como iglesia somos un pueblo bajo un rey. No descuidemos esta renovación de pacto. Yo espero que estos pasajes nos ayuden a entender mejor lo que hacemos aquí. Nosotros tenemos una lucha contra los conceptos de iglesia, hermano. Algunos de ustedes han participado en iglesias diversas. En gran parte, los conceptos de iglesia en Costa Rica están equivocados. La iglesia no es algo bueno, algo bonito, donde podemos cantar, donde yo pueda sentirme bien. Un clubcito saludable para la sociedad. No es. Es un pueblo salvo por la gracia de Dios. El Dios le ha entregado un testimonio formal con quien Dios se ha comprometido con nosotros, que trae bendiciones y maldiciones a los que desprecian su palabra. Hermanos, lo que hacemos aquí cada domingo es serio. Gracias a Dios que disfrutamos, gracias a Dios por la hora de café que todos pueden conversar, gracias a Dios por los cantos y gracias a Dios por todo lo bonito que hacemos. Pero no es lo principal. Lo principal a lo que venimos, hermanos, es presentarnos delante del Dios de pacto que hace pacto con nosotros, reafirma su promesa con nosotros y desea escuchar lo que ese día con Josías escuchó. Prometemos, Señor,
servirte de todo corazón y con toda nuestra alma. Eso es lo que pasa aquí. Eso es lo que hacemos aquí cada domingo. Escuchamos otra vez Dios reafirmando su amor para con nosotros. Y Dios espera escucharnos decir, te serviremos con todo el corazón y con toda nuestra alma. Por medio de un pacto de gracia, Dios nos ha hecho herederos de vida y de salvación, hermanos. Y en el pacto hay dos partes, la parte de Dios que promete y nuestra parte que responde. No descuidemos tan grande salvación, hermanos, por favor. No celebremos culto como si fuera otra actividad rutinaria de la semana, que a veces sí, que a veces no. No leamos la Biblia solo por obligación cristiana, por pasar el tiempo. Memorizamos el versículo porque el pastor nos va a regañar. No lo tomemos de esta manera, hermano. Dios nos invita a celebrar y a renovar pacto con Él, el Dios verdadero y eterno de la salvación. ¿Cuántos lo creen? Oremos. Gracias por acompañarnos en este cuarto episodio de Gracia y Verdad. Si te fue útil, compártelo con otros. Seguimos con más enseñanzas claras y fieles a la palabra en los próximos episodios. Hasta la próxima.